Cordial saludo para todos. La BBC, que es el servicio de información de la Gran Bretaña, el servicio estatal, ha publicado en una de sus páginas un documento respecto a qué será del mundo en los meses que vienen después de la pandemia. Y ha puesto 12 temas en particular. Queremos hacer una comparación en cuanto a los temas desde la visión propia de Colombia y un poquito de América con nuestro director Javier Merec, a quien saludamos. Hola Javi, ¿cómo está? Jaime, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, señor. Recibí el artículo que me enviaste y ayer tuve tiempo como de leerlo muy bien. Además recibimos otros artículos que tienen, digamos, mucho que ver con la visión de estos países europeos sobre lo que va a pasar después del COVID. Muy interesante la posición de la BBC y el análisis que hacen sobre las tendencias que pueden aflorar en la etapa posterior al COVID. Ahora, a mí sí me parece muy importante que hoy hagamos énfasis y hagamos también como nos tomemos el tiempo para hacer un análisis sobre lo que quiere decir después del COVID y si realmente va a haber un después del COVID, que es, digamos, lo que yo pongo en duda. Hemos estado estudiando las columnas que han escrito algunos especialistas y científicos estudiosos del tema del COVID sobre a lo que nos podríamos enfrentar en el próximo futuro. Tenemos una situación que nadie ha hablado sobre ella, pero que puede ser la gran calamidad pública, que es lo que llaman la segunda ola del COVID. ¿Cómo viene la segunda ola del COVID, Jaime? Una vez que el Estado autoriza que la gente salga a trabajar, entonces hay mucha más gente en la calle, mucho más contacto físico, y eso lo que genera es un impacto mucho más rápido del COVID. Yo creo que por eso muchos países han demorado un poco la entrada al trabajo, sobre todo aquellos que sienten que manteniendo la cuarentena pueden controlar el COVID de manera que no acabe con la estructura de salud de estos países, que el problema realmente radica en la baja capacidad de la estructura de salud para atender a los pacientes del COVID en un solo momento. Entonces quieren repartir la curva en el tiempo. Con la llegada de estas medidas que autorizan el trabajo, que autorizan que la gente esté en las calles. Ayer, por ejemplo, hablaba con alguien aquí en Risaralda y me decía que la situación, por ejemplo, en algunos rincones de Dos Quebradas, de Pereira, era normal. La gente estaba en las calles, estaba caminando, iba y venía como si no hubiera absolutamente nada. Yo creería que me parece que ahí hay que ponerle mucho cuidado a ese tema de la segunda ola. Y una condición, un condicionante que la hace más crítica, más peligrosa, es que hay en este momento hay descubiertas 4 distintas cepas del COVID. Quiere decir que el COVID con el que nos enfrentamos en China, con el que se enfrentó en China la humanidad, ha ido mutando rápidamente y ya tiene 3 nuevas cepas. Esas nuevas cepas, independientemente, han afectado de manera drástica y dramática muchos continentes. La cepa número 1, que fue con la que nació, está afectando fuertemente en Europa y la que más se ve en Europa, es la más notoria en Europa. La cepa número 2, pues todo el sureste asiático y China. Ya lo habíamos dicho en algún programa hace un tiempo, Jaime, específicamente este tema. La 3 está afectando a toda América y la 4 África. A mí, ¿cuál es la preocupación ahí? Que en la medida en que abres abres la economía y empiezas a recibir la gente nuevamente en los mercados, las cepas se van a ir confluyendo en una población que está completamente expuesta. Y lo que va a terminar pasando es lo que pasa en un hospital, Jaime, en la sala de
de acceso a un hospital, y es que entra el individuo con una, el otro con otra, y cada uno con una cepa distinta y termina contaminando absolutamente a todo el mundo. Creo que lo que viene es un tema delicado, creo que hay que estudiarlo muy, muy bien, creo que la gente se tiene que seguir cuidando enormemente, hay que mantener al día los procesos de higiene personal y hay que esperar, si Dios quiere, que salga una medicina que sea capaz de controlar el COVID ya al interior de los cuerpos de la gente para poder con más tranquilidad salir a la calle. Esa es más o menos el panorama hipotético que se plantea la BBC, que le pide a algunos de sus reporteros en el mundo responder temas exactos. Uno de ellos es una aseveración, dice, vamos a quedar dependiendo de la tecnología por mucho tiempo. Y traen a colación un meme muy famoso que hubo que decía que esta reunión bien podía haberse hecho con un mensaje de correo electrónico. Hay reuniones eh, presenciales en las empresas que se citan para cosas que perfectamente se pueden decir a través de un correo electrónico. Esta situación actual ha llevado a la humanidad a entenderse a través de los medios virtuales sin necesidad del contacto físico y este punto esencial, especial, la BBC dice, vamos a estar dependiendo de la tecnología por muchos más años y de manera más rápida de lo que pensábamos. Claro, es que ¿Será así? el artículo de la BBC, Jaime, analiza las distintas aristas de, digamos, de los cambios que va a generar esta coyuntura en la cotidianidad de cada uno de nosotros como individuos hacia el futuro. Evidentemente, el primer cambio, que es un cambio que ya se venía forjando, que ya se venía desarrollando, Jaime, hemos escuchado siempre de teletrabajo todo, pues, desde hace 10 años, ¿cierto? Que Bill Gates ha desarrollado esta estrategia de teletrabajo en todo lo que era sus empresas, sus industrias, para el personal administrativo, que la calidad de vida de mucha gente en IBM, que, en fin, ha habido unas pequeñas puntadas de lo que era el teletrabajo. Ahora, el COVID lo que ha hecho es obligar a todo el mundo a vincularse al concepto del teletrabajo. La eficiencia del teletrabajo en el COVID es muy baja. Realmente no hay mucha eficiencia. Uno hace el teletrabajo pues porque no hay otra cosa para hacer. Pero en los procesos, digamos, de integración de ideas, de conceptos y ejecución de ellos, hay una etapa que es la etapa de la ejecución de proyectos industriales, de proyectos arquitectónicos, de proyectos comerciales que requiere el cara a cara con el individuo, con la comunidad, con los clientes. Sin embargo, yo también creo, como lo ha dicho, y ya también lo habíamos dicho, Jaime, hace un tiempo lo habíamos dicho, la ciudadanía va a quedar dependiendo todos los días más de una integración con la tecnología para poder desarrollar su trabajo. Esto no quiere decir que se va a terminar el trabajo personal, el físico, el propio del que estábamos haciendo hasta hace unos 2 meses, 3 meses, que era la presentación personal en el trabajo. Quiere decir que no quiere decir que se va a acabar eso, quiere decir fundamentalmente que se va a modular de una manera distinta, que el 80% del tiempo vamos a estar trabajando desde la casa, desde nuestro sitio de familia, y el 20% o el 30% del tiempo vamos a estar ya dedicados a una operación muy específica en lo que tiene que ver con la presencia personal de la gente. Eso por el lado de la tecnología. Los otros efectos que también mencionaba el artículo, que seguramente vas a entrar a mencionarlos, son los del transporte, son la de cotidianidad, el tema de los deportes y en fin. Si quieres entramos en cada uno de ellos. Hablando del trabajo y del teletrabajo, una de las preguntas de la BBC era si se va a acabar la hora pico. La hora pico parece ser una frase sin sentido, pero cuando uno la examina más profundamente, la hora pico tiene unas implicaciones grandes en toda la economía. La hora pico implica más transporte, implica más logística, implica alquileres. Si nos dedicamos a trabajar desde las casas,
muchas de esas cosas van a desaparecer o a mitigarse. Se acabará la hora pico, Javi. Los trancones, Ve, por ejemplo. mira, Jaime, en Estados Unidos había una, bien interesante eso. ¿Por qué? La hora pico se da porque hay una conjunción de factores. El primer factor para construir una hora pico es el tema de la centralización de los sitios de trabajo en un espacio reducido y específico. Entonces a él tienen que acudir todo el mundo desde las periferias, toda la ciudadanía, para llegar a trabajar y de ahí devolverse nuevamente. Ese es uno de los aspectos. El segundo aspecto es que no hay infraestructura para construir núcleos de desarrollo o clústeres de desarrollo por fuera de los de los que se han diseñado centralizadamente en el urbanismo de las ciudades.